El alejarnos de Dios no nos permitirá ser estables en la vida. Alejarnos de Dios no nos permite la estabilidad en la vida. En estos versículos que hemos leído, estamos hablando, o más bien, el profeta Jeremías es el hombre de Dios que está en acción, en escena. El profeta en esta ocasión hace ver primeramente el inicio de lo que fue Israel. Hace notar que Israel, mientras estuvo en ese comenzar, en ese inicio de su traslado de Egipto a la tierra prometida, me refiero pues en ese periodo del desierto, Israel, habla el Señor acá como si Israel hubiese sido su esposa, su novia, su prometida, en el sentido de que Israel era fiel. Israel es más, en medio de lo que era el desierto, este pueblo estaba apartado para Dios. Y Dios era el que lo amaba, pero también era el Dios que lo protegía. Esto es muy importante verlo. Por ejemplo, en este capítulo número 2, voy a leerlo en esta versión para que tengamos una idea cómo es este recuerdo que le hace Jeremías a Israel. Le dice: yo me recuerdo, pueblo de Israel, está diciendo Isaías, que dice Dios, que tú en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierra donde nada crece. Tú eras solo mía. Es un lenguaje, hermanos, de amados. Fuiste, dice, mi primer amor, le está diciendo Dios. Y le expresa: si alguien te hacía algún daño, sufría consecuencias, le dice Dios. Es decir, Dios los cuidó, los protegió. Y de hecho, hermanos, aún con todas sus falencias como personas, el pueblo de Israel amaba a Dios aún en ese desierto. Amaba a Dios porque Dios era el que los protegía, el que los animaba, el que les proveía. Pues nada les faltaba en el desierto, en la tierra donde dice acá que no había nada. Pero estaba Dios con ellos, y de hecho cuando Dios está, pues ahí, como dice la misma palabra, no falta nada. Ahí siempre va a haber provisión. En esto es en lo que inicia el profeta en este capítulo número 2. Con esto el Señor les está recordando este tiempo del primer amor. Este tiempo cuando tanto el uno, o diríamos Dios e Israel, ellos estaban, diríamos, en esta estrecha comunión. Dios
a través del profeta está manifestando esto. Al leer estos versículos de esta manera, como lo expresa acá el Señor, yo me pongo a pensar todo ese, diríamos, conflicto de Dios, todo ese sentir de Dios, un sentir como de desprecio de parte de su pueblo hacia él. Se sentía el Señor prácticamente en una situación bastante incómoda, de acuerdo a lo que se expresa acá. Pero lo que el profeta viene es no solo a recordarles ese inicio y a decirles que en el tiempo ahora en el cual está Jeremías, Israel prácticamente no tiene nada de este inicio. Israel se ha prácticamente alejado de ese Dios amoroso, de ese Dios, hermanos, que los cuidó con tanto esmero. Israel se ha alejado de su Dios, y eso es lo que nosotros leíamos cuando dice el verso 5, y dice: ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor se pregunta, por supuesto estamos hablando acá de Israel, que qué fue lo que encontraron que no les llenaba sus expectativas, que no les llenaba sus corazones en Dios. ¿Qué es lo que encontró Israel? ¿Qué maldad, dice, hallaron en mí? ¿Qué fue lo que no les pareció? Y por supuesto, hermanos, Israel fue realmente muy temporal en este inicio. Israel fue de alguna manera como desfocalizándose de la bendición de lo que era Dios, porque siempre esto sucede dentro de la vida, dentro de los seres humanos y en particular también del pueblo de Dios. Por ejemplo, Israel, luego de que llegó a la tierra, luego que empezó a disfrutar ya de las mieles, de las promesas y de todo aquello que Dios le tenía preparado, Israel no se detuvo en valorar esa bendición, sino que fue viendo hacia otras direcciones, fue viendo hacia los países vecinos, las costumbres, las formas como estos países o estas personas de estos lugares se desarrollaban. Y esto fue lo que Israel empezó a desfocalizarse, dije, para no ir ya valorando lo que el Señor pues les había otorgado y lo que el Señor era con ellos. Y esto es lo que dice el versículo número 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dicho de otra manera, Israel se centralizó, hermanos, realmente en lo efímero. Israel se centralizó en, acá dice,
me dejaron a mí, dice, dos males ha hecho. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron, dice, de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Dicho de otra manera, lo que metafóricamente está diciendo acá el Señor es que Israel lo ha dejado a él por los asuntos efímeros, por las cosas que parecen que son mejores que Dios. Y esto es un asunto que Israel hace, y es un asunto, por supuesto, que nos atañe también a todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, como en este caso hoy nosotros como iglesia. Hermanos, esto que Israel ha hecho acá, de acuerdo a esto que estamos viendo, estos asuntos son acciones y actitudes que se vienen repitiendo en la vida también ahora de la iglesia. Se vienen repitiendo aun cuando Dios ha sido el Dios que desde que nos trajo a su redil, desde el momento que nos sacó de la esclavitud del pecado, el Señor ha sido el buen padre. El Señor ha sido ese esposo para con nosotros. El Señor ha sido ese proveedor para nosotros. El Señor no nos ha dejado abandonados en los momentos de desierto. El Señor no nos ha dejado, hermanos, sin atendernos en medio de las dificultades. Al igual que Israel, como digo, esto es siempre aplicable a la vida nuestra. Y esto, lamentablemente, la iglesia lo viene repitiendo. Y somos muchos dentro de este campo espiritual ahora que, hermanos, nos vamos, como dice el verso 5, nos vamos suplantando a Dios. Vamos poniendo a Dios en segundo lugar y poniendo las cosas efímeras, las cosas pasajeras en lo primero. Y esto realmente es un asunto que no será provechoso para cada uno de aquellos que actuamos de esta manera. ¿Por qué? Porque, como decíamos a manera de tema, el alejarnos de Dios no nos permitirá, hermanos, la estabilidad en ninguna área dentro de la vida. Esto es un asunto que nosotros sin mayor esfuerzo vamos a ir comprendiendo. Siempre a Israel, el alejarse de Dios por cosas que no, hermanos, no eran estables, por cosas que no podían garantizar nada en el futuro, porque a la verdad siempre eso es lo que sucede. Por ejemplo, cuando en el caso nuestro las cisternas rotas, los pozos secos pudieran ser aplicables como poner la confianza, hermanos, en nuestras posesiones, poner la confianza en asuntos que realmente, como decíamos, son inestables. Son muchos, tanto como Israel, como la iglesia, como individuos que pertenecemos a la grey del Señor. Son muchas personas que empezamos bien, pero que en el correr del tiempo hemos ido ya suplantando a Dios por lo que
es incorrecto, por lo que no es estable. Como decíamos, empezamos a poner la confianza en las cosas, en las posesiones. Una de las cosas realmente peligroso para nosotros, sobre todo, digo para nosotros porque somos nosotros, hermanos, los que tenemos las promesas de Dios. Es hacia nosotros donde Dios siempre tiene los mejores cuidados. Pero cuando nosotros vamos repitiendo la historia, como fue lo que hizo Israel, y en este caso vamos nosotros suplantando a Dios, ya mi confianza está en mis posesiones, en lo que yo tengo. Realmente centralizarse en lo que serían posiciones es un tremendo error. ¿Por qué? Porque las posesiones, hermanos, son efímeras. Las cosas de esta tierra son inestables. Nosotros podemos echar una mirada a lo histórico y vamos a ver que nada de las glorias que han existido en el pasado persisten hoy día. Nadie de aquellos grandes logros, de aquellos grandes imperios están en pie hoy día. Nada de lo que podemos ver hacia atrás, hermanos, persiste hoy, porque todo es pasajero. Dijo Nabucodonosor en su gloria, en su alcance, dijo: no es esta, dijo, la gran Babilonia que yo con mi poder he creado. ¿Acaso no es esto mi poder? ¿Acaso no es esta mi manera de presentación? Dijo Nabucodonosor hace miles de años. Pero no existe hoy día Babilonia, no existe, hermanos, la gloria de Egipto, no existe la gloria de Roma, no existe las glorias del pasado. Lo que hay son ruinas. Y eso es lo que sucede, el ir uno afincándose en la vida, poniendo la confianza en asuntos perecederos. Ese es prácticamente un terrible error. ¿Por qué? Porque, hermanos, si es en esa área que estoy mencionando, nada de eso. Hoy, lo oponente de hoy, lo glorioso de hoy, mañana serán ruinas. Mañana serán ruinas. El poner la confianza en personas, en individuos, en instituciones, en políticas, todas estas cosas, es decir, ir sustituyendo a Dios por posiciones, poniendo la confianza en personas. Hermanos, las personas pueden ser muy amigos, pueden ser muy familiares, pueden ser muy afines a nosotros, pero en el momento de la necesidad, en el momento de la angustia, no hay, hermanos, no hay dinero que alcance. En el momento de la angustia, los amigos pueden responder de alguna manera importante, pero no absoluta. En el momento de la angustia, nosotros, y eso es un hecho, ¿cuántos de nosotros en los momentos, por ejemplo, de enfermedades? Me recuerdo, bueno, hay muchas historias de millonarios. Por ejemplo, aquella mujer de la esposa de John Kennedy, millonarios, dueños de islas y qué diríamos, y fue afectada por un cáncer y no pudo, hermanos, librarle de la muerte en ese entonces lo que fue el poder económico.
Es decir, no funciona, aun cuando haya suficiente, no es suficiente, no responden los amigos. Los amigos podrán dar algunas promesas y ayudar en algo, pero no responden. Y eso es ciertamente un terrible error cuando se pone, hermanos, la confianza también en mis habilidades, en mis capacidades. Es un grave error. Nosotros debemos de tener los pies en el suelo. Nosotros debemos de saber, hermanos, que, como decíamos, cuando corramos al poder económico en la necesidad, cuando corramos a los amigos, cuando queramos salir adelante por nuestras capacidades o habilidades, nosotros nos vamos a ver frustrados, porque nadie puede ayudarnos, porque nadie tiene el amor, la capacidad o el poder para ayudarnos. El único que siempre estará, hermanos, en el momento oportuno, en el momento de la necesidad, es Dios. Es Dios el que siempre estuvo con Israel. Es Dios el que los pastoreó en el desierto. Es Dios el que le dio las victorias contra sus enemigos. Es Dios el que todavía los tiene, hermanos, aún viviendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero qué triste es ver a un pueblo teniendo lo mejor, teniendo lo más grande. Porque, hermanos, el que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene a Dios, hermanos, es cierto, vamos a tener necesidades, vamos a tener problemas, vamos a tener estrechuras, vamos a tener angustias, que muchas veces vamos a sentir que Dios nos abandonó, que Dios ya no nos escucha. Muchas veces vamos a sentirnos, hermanos, alejados de Dios porque no hay una respuesta. Pero Dios siempre es fiel, hermanos. Dios, la Biblia dice que se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo, dice, no me olvido de mi pueblo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo no me olvido de mi pueblo. En el momento que es lo más grande que nosotros podemos decir que tenemos, el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios, hermanos, es el más trillonario que pudiéramos haber en esta tierra. El que tiene a Dios es el que tiene el gozo. El que tiene a Dios es el que tiene la respuesta. El que tiene a Dios, hermanos, es el que tiene las probabilidades del 100% de salir adelante. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, para dejar de bendecir a su pueblo. Es impresionante cuando Job, hermanos, cuando Job cae en la miseria, cae en la ruina, cae en el dolor. Es impresionante ver todo lo que le viene a Job. Pero es más impresionante el final de Job. Y lo más impresionante es que aquello que parecía que ya eran cenizas, aquello que parecía que ya no tenía esperanza, aquello que parecía que todo se había acabado. Pero a mí me impresiona siempre los relatos del libro de Job, hermanos, porque cualquiera en estas dificultades, como sería este caso, cualquiera tira la toalla, cualquiera dice, no, Dios me ha dejado, no, Dios no me ha respondido, ya pasó un tiempo. A mí me llama mucho la atención, sobre todo esa fe de Job,
esa confianza de Job, porque aun cuando Job, hermanos, tenía ataques sobre ataques, aún para que desistiera de su fe, Job decía: yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos verán su rostro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La mujer misma le aguijoneó y le dijo: maldice a tu Dios. Mire, hermano, cualquier persona media pegada con chicle, cualquier persona media pegadita con chicle, llamándose cristiano, que le pegue una media zarandeada a la vida, y que luego viene la misma mujer y le dice: no, hijo, ya no, ¿para qué vamos a andar esto con Dios? Mira, Dios no te escucha, mira en la pobreza, mira en la miseria, mira en lo que hemos caído. Cualquier persona pegadita con chicle le toma la palabra a la mujer. Cualquier persona le dice: sí, tenés razón, a saber si existirá Dios. A saber, pues no me consta, yo nunca lo he visto, solo lo que predican y lo que dice la tal Biblia. Así que hasta pueden caer en el ateísmo, ¿verdad? Pero los hombres que saben que Dios no es una mitología, los que sabemos que Dios es una realidad, demos un amén, los que sabemos que Dios es una realidad. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Los que sabemos que Dios es una realidad, nosotros debemos de saber que Él es real y que en el momento, cual sea la situación, lo que nosotros debemos de hacer es mantenernos, porque como dije hace un momento, nosotros tenemos la riqueza más grande. El dinero no puede hacer nada de lo que Dios puede darnos, hermanos. Diríamos las habilidades no puede hacer nada, sacarnos adelante, aún con mucho que nosotros lo pretendamos. Los amigos, los hombres no podrán hacer nada, pero hay uno que sí puede hacer y se llama Dios. Ese es el nombre, Dios es Jesucristo. Ese siempre nos va a ayudar. Ese siempre nos va a sacar adelante. Que se oiga un poderoso amén. Y eso fue lo que vemos nosotros con Job. El final de Job fue mucho mejor que el inicio. Fue poderoso el final de Job. Cuando le apareció Dios y lo empezó a interrogar, y empezó Dios a poner gracia en su entorno, y todo mundo le trajo regalos a Job, joyas, lo enriquecieron. Job llegó a tener miles de camellos, de asnos, de animales. Job, al final, aun cuando todos sus hijos habían muerto, la Biblia dice que Dios le dio a Job las mejores hijas del Oriente Medio, del Medio Oriente. En esa zona vivía Job, probablemente y por Irak. Dios le dio. ¿Y cómo fue? Por eso es, hermanos, que una de las diríamos de las actitudes descabelladas siempre es el alejarnos, el no mantenernos, el no permanecer en el primer amor. Una de las actitudes más descabelladas de alguien que ya tiene la vida, que ya tiene la bendición, que ya tiene a Dios a favor de él, como fue el caso de Israel y como es el caso de nosotros. Una de las actitudes más locas, más tontas es, hermanos, poner la confianza, como en el caso de Israel. Dice que puso su confianza, dice acá, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua.
Dicho de otra manera, mire cómo es de atravesado el ser humano. Deja la fuente de agua viva, porque eso es Dios. Dios es la fuente de agua viva. Damos un amén. Es una fuente que, como se lo dijo el Señor a la samaritana, su cisterna rota era su religión. La samaritana peleaba por su pozo. La samaritana peleaba por las camándulas. La samaritana peleaba y se puso a pelear con el Señor. Se puso a pelear. Ella estaba defendiendo su cisterna, diríamos, defendiendo su posición, defendiendo su religión, defendiendo su logro dentro de su vida. Pero el Señor le dice: dame de beber. Y le dice: como tú, siendo judío, me dices dame de beber? Si tú supieras, le dice el Señor, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él no te daría agua de pozo, de agua llovida. Él te daría agua que salta para vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es Dios. Es fuente, es una fuente de agua viva. Eso es Dios, es una fuente de agua viva. Eso es lo que tenía Israel. Y eso es lo que tiene usted y tengo yo. Una fuente de agua viva. Pero viene Israel y cava para sí cisternas rotas, es decir, pozos, es decir, sustituye la fuente de agua viva por pozos que se llenaban de agua de lluvia. Imagínense cómo a lo que se llega, ¿verdad? Es decir, ese es el caso de no preservar el primer amor. Ese es el caso de no mantenernos nosotros siempre viendo, hermanos, no a otro lado, sino viendo su gracia, viendo su misericordia, viendo, hermanos, glorificando su nombre. Ese es el problema cuando nosotros estamos viendo hacia otro lado. Nosotros estamos viendo la moda, estamos viendo los logros que podemos alcanzar. Puedes alcanzar los logros que quieras, puedes llenarte de lo que quieras, pero todo eso no es estable. Lo único estable que tenemos se llama Dios. Es el único que puede, hermanos, ayudarnos en medio de la avalancha, en medio de la peste, en medio del dolor. Que se oiga un poderoso amén. Eso es lo que dice el Salmo 91. Es impresionante. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: con tus plumas Él te cubrirá. Debajo de tus alas estarás seguro. Y además de ese, dice: caerán a tu lado 1000 y a tu lado 10,000, pero a ti no llegarán, porque has puesto tu confianza en la esperanza. Es decir, esa es la riqueza más grande. Pero lo irónico de la vida es que Israel sustituye la fuente por cisternas rotas. Qué ironía de la vida. ¿Quién es el que nos va a ayudar a nosotros toda vez no nos alejemos de Él? ¿Quién es el que nos va a socorrer a nosotros toda vez nosotros nos mantengamos ahí dentro de ese inicio? ¿Quién es el que te va a ayudar en tu matrimonio? El psicólogo. ¿Quién es el que te va a ayudar con tus hijos? ¿Quién es el que te va a ayudar cuando estés en la cárcel? ¿Quién es el que te va a ayudar cuando todos te hayan dejado? ¿Quién es el que te va a proveer cuando venga la escasez?
¿Quién es el que te va a ayudar? ¿Quién es? El dinero se acaba, los amigos se cansan, las habilidades desaparecen y no hay nada estable. Entonces, ¿quién es el que nos va a ayudar? El único que nos va a ayudar siempre es ese Dios que sacó a Israel de Egipto y que los sostuvo en el desierto por 40 años y que los hizo heredar la tierra que había prometido. Ese es el único. Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quién es el que nos va a ayudar? ¿Quién es el que nos va a ayudar en el momento de la crisis? En el momento de la angustia. ¿Quién fue el que ayudó a los discípulos cuando se estaban ahogando? ¿Quién fue? ¿Fue la religión judaica? ¿Quién fue? Fue Caifás, fue el sumo sacerdote que vino en auxilio de ellos cuando se estaban ahogando, cuando ya no había esperanza. ¿Quién fue? Bueno, el que llegó ya en la cuarta vigilia fue el Señor. Llegó caminando sobre las aguas, a tal grado que se asustaron los discípulos y dijeron: fantasma, fantasma, fantasma. Y él los aquieta y le dice: no, no es fantasma, soy yo, soy yo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Soy yo. ¿Quién fue el que los ayudó? Y luego subió, y se hizo bonanza y se generó la calma. Pero ¿por qué es que ellos salieron adelante? ¿Por qué es que ellos tuvieron el auxilio del Señor? Es una buena pregunta. Porque ahí estaban en ese entorno. Ellos no andaban por allá por donde no les había dicho él que anduvieran. Estaban allí, ellos estaban en su primer amor. Ellos estaban bajo las alas del Omnipotente. Cuando estemos ahí es donde vamos a tener el auxilio. Pero cuando los alejemos o sustituyamos al Señor por cisternas rotas que no retienen el agua, qué triste, ¿verdad? Que es lo que se repite, que es lo que se sigue dando. Muchas veces en la vida muy individual de muchos creyentes y en iglesias enteras hermanos, han dejado la fuente, la manifestación del Espíritu Santo por métodos humanos, por show humanos. Han dejado la gloria de Dios y la han sustituido por asuntos externos, y eso no funciona. Eso no funciona. Ese es un gran error que cometió Israel, y es un gran error que cometemos muchos de nosotros. Cuando nosotros luchemos siempre por mantenernos en ese ámbito de gratitud, de agradecimiento. Porque imagínense mire cómo era Israel. Se lo voy a leer de nuevo. Mire cómo era Israel al principio. Lo que dice esta versión es interesante. Yo me recuerdo, le dice, yo recuerdo, pueblo de Israel, le dice Dios a Israel en el versículo 1 en adelante de Jeremías 2, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Le está diciendo Dios a Israel: parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto. Aún en el desierto andaba, eras pueblo que estaba apartado para él, con sus falencias, con sus
hermanos, con sus imperfecciones, pero era un pueblo apartado para él. Era un pueblo que Dios vivía con su pueblo en el desierto. Ahí vivía Dios con él, y por eso yo me recuerdo, le dice el Señor, yo me recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí, parecías una novia enamorada, y me seguiste por el desierto, por tierra donde no nada crece. Tú eras solo mía, le dice el Señor. Fuiste mi primer amor, le dice el Señor a Jeremías, que le diga a Israel: si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Ahora le dice: pero tú te has alejado. ¿Te traté mal yo? ¿Yo te traté mal? ¿Traté mal a tus antepasados? Sin embargo, ellos se alejaron de mí, adorando ídolos inútiles, cisternas rotas que no retienen el agua. Nadie puede sustituir. No podemos sustituir a ese ser maravilloso que ama por lo efímero, por lo no consistente. Entonces, ¿qué es lo que le viene a Israel? Por ejemplo, en el versículo número 14 vamos a leer, y lo voy a leer rapidito para que finalicemos. En el versículo número 14 viene lo que dice: ¿acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean los leones rugientes contra él? Lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país. Sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tenes te raparon la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haberme abandonado? Es decir, que cuando ya nosotros, Israel, a ese punto cayó Israel, al punto de que hasta los más inútiles les golpearon, a punto de que los rugidos de los leones los hacían temblar, a punto de que todos le saquearon a Israel. Y eso fue por haberse alejado. Ahora, finalicemos diciendo: Israel debía de clamar a su cisterna rota, a su pozo lleno de agua de lluvia en su necesidad. No, Israel debía de: ayúdeme. Como muchas veces nosotros, hermanos, nos fanatizamos con las cosas de esta tierra. Hay personas que se fanatizan por el tal club deportivo, que son fans de los tales y no sé cuándo. Cuando estés en el problema, llama a ese fan que vos tenés, llama a ese ídolo, llama a ¿cómo se llaman esos grandes clubes deportivos? Llamalos, que te ayuden, que estás en la cárcel, que estás en pobreza, que no tenés que hacer, llamalos. No te van a ayudar, nadie te va a ayudar. Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Llamemos a los amigos, llamemos al Barça, llamemos hermanos al político por el cual, hermanos, no nos quitamos la cachucha. Llamémoslo: ayúdeme, señor político, si yo estuve con usted en la campaña. No te van a ayudar. El único que ayuda se llama Jesucristo. El único que sale adelante a bendecir a su pueblo se llama Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Israel debía de clamar esa su cisterna rota,
llena de agua de lluvia. Bueno, y es más, ni la retenía, porque por lo menos los herbóreos que le llaman retienen la agua lluvia. Pero estos pozos, cisternas, aparte de que eran pozos que dependían del agua lluvia, estos pozos eran cisternas rotas. Entonces Israel, en estos problemas que le dice acá, de todo esto que le vino, ¿por qué no llamen a su ídolo? Llamen a aquellos por quien ustedes me dejaron. Nadie va a responder. Nadie va a responder. Siempre el que va a responder es nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Lo que tenemos que hacer es no alejarnos. Mantengámonos siempre en esa sencillez del primer amor. Mantengámonos en gratitud. No lo cambie por su comodidad. No lo cambiemos por películas. No lo cambiemos por asuntos externos. No lo cambiemos por cisternas rotas. Damos un amén. Mantengámonos ahí. Mantengámonos fieles, agradecidos. ¿Y cómo se logra eso? No veas a otro lado. Solo ve sus riquezas, solo ve su gracia. Porque Israel lo que le pasó es que vio que aquellos, bueno, dijo, aquellos tienen varios dioses y yo solo uno. Dijo, no, yo mejor me hago como aquellos, porque aquellos dos son mejor. Volteó a ver a donde no debía voltear a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No veas a otro lado. No te quedes viendo a donde no conviene. Siempre ve la riqueza de la gracia. Siempre veamos el amor de Dios. Siempre veamos que en Él estamos completos y cumplidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre veámoslo a Él. A Él, nadie más que Él. Los que miraron a mí, dice, no fueron avergonzados. Miremoslo a Él. Y cada uno trate la manera de mantenerse ahí. Y claro, que cuando venga la dificultad, usted se va a mantener siempre estable en medio de la tormenta. ¿Por qué se va a mantener estable? Porque no está solo. ¿Por qué se va a mantener estable? Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. No se mueve de ahí y va a ser estable su familia, su matrimonio. Va a ser estable su salud. Va a ser estable su economía, su estabilidad emocional. Va a ser estable. Caerán, dice este salmo, 1000 a un lado y 10,000 a otro lado, pero a ti no llegará. ¿Dónde es donde vamos a encontrar la estabilidad? Manteniéndonos en el entorno de ese que nos ha amado y que nos sigue amando. No lo traiciones. No lo dejes. Amémoslo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Él es